En la captación de impuestos y su aplicación en gasto público es determinante tener las cuentas claras. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta mensualmente el estado que guardan las finanzas públicas y la deuda pública. Y al cierre del 2022, el ejercicio del gasto fue total, es decir, todo lo que se solicitó gastar por parte del gobierno, todo ocurrió, todo se lo gastaron, y de la austeridad, pues quizás sea solamente un cuento chino. Pero mire usted, si alguien puede explicarnos en cuentas claras las verdades y mentiras en las finanzas públicas, es la maestra Adriana Hernández Ortiales, a quien usted ya conoce y quien es consultora en finanzas públicas, y le doy las buenas noches. Muy buenas noches, mi querida Adriana. Hola, buenas noches, doctor. Un gusto estar contigo una vez más. Te agradezco mucho, porque quién mejor que tú para darnos justamente las cuentas claras. Y primero, si te parece, dada justamente tu capacidad de análisis y de síntesis en los ingresos, ¿cómo nos fue en esa parte de ingresos? Los ingresos públicos para este 2022 tuvimos 422 mil millones de pesos más a lo programado, y también tuvimos 159 mil millones más que el año anterior. Me gustaría hacer como un análisis de los 4 años de gobierno, del actual gobierno respecto a los primeros 4 años del anterior, para ver qué tanto han gastado de más o qué tanto han sido austeros, o si en verdad hemos tenido más ingresos. Es importante señalar que los ingresos presupuestarios en el sexenio anterior significaron están de la mano a los que hemos visto en este periodo. Sin embargo, tenemos una disminución muy leve, es de alrededor de 200 mil millones menos lo que han recaudado en estos primeros 4 años respecto al anterior. En cambio, en el gasto, los primeros 4 años del sexenio anterior se gastaron 1.3 billones más que lo que se ha gastado ahora. Es decir, aún con todos los programas sociales que hoy tenemos, todos los que derivan de la palabra bienestar, tenemos que este sexenio ha gastado menos de lo que el anterior lo hizo. Y hay que recalcar que los ingresos que hoy tienen de más vienen de una reforma fiscal que se hizo en 2014, y este reflejo de esta reforma es lo que les ha generado estos ingresos adicionales. De no ser por una reforma hecha en 2014, pues hoy estaríamos todavía más apretados. Por eso la importancia de que tal vez ya para este sexenio no, pero para el siguiente sí tendremos que hacer una reforma en la hacienda pública para obtener mayores ingresos. De lo contrario, seguiremos observando que con el paso de los años, además de que tengamos más programas sociales, no necesariamente eso va a significar que tengamos un mejor bienestar para la población. Este 1.1 billón menos respecto a los primeros 4 años del sexenio anterior se refleja principalmente a los ajustes que se han hecho en educación, en salud y en seguridad. En educación, hoy se han invertido casi 300 mil millones menos que antes. En salud, se han invertido alrededor de 40 mil millones menos que antes. En el sector de comunicaciones y transportes, que ha sido el más afectado durante este periodo, tenemos alrededor de casi 400 mil millones de pesos menos en las vías de comunicación, que es lo que incentiva la productividad en este país. Y ya que hablamos también de ello, en agricultura se supone que se ha dicho mucho el apoyo al campo durante estos primeros 4 años. Sin embargo, si comparamos respecto a los 4 años anteriores, tenemos 244 mil millones de pesos menos. Entonces, a grandes rasgos, si hacemos un análisis 4 contra 4 de sexenio contra sexenio, pues tenemos un gasto menor al que se ha hecho anteriormente. Sí tenemos también menores ingresos, pero lo que les ha ayudado un poco es el efecto de la reforma fiscal de 2014. A ver, Adriana, pero eso de gastar menos es en términos, como tú lo estableces, términos comparativos, pero lo que le pide el Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda, le pide a la Cámara de Diputados y Senadores que autoricen como gasto todos estos años, se ha gastado todo. Eso a mí está perfectamente claro, que a quien nos escuchan, se ha gastado todo, pero ¿cómo entonces es que se gasta menos en estos renglones tan importantes, educación, salud, agricultura? Entonces, si se están gastando todo, ¿en qué se lo están gastando? Lo que hemos observado es que están gastando más en las áreas de turismo, la llamamos Tren Maya, en energía, que es apoyo a la deuda de Pemex y de la refinería Dos Bocas, y en el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero estos incrementos en estas tres inversiones, además de los programas bienestar, son resultado de ajustes que se han hecho en otras áreas. O sea, lo que observamos es que están recortando, ya lo hemos repetido bastante en tu programa, han recortado áreas que sí inciden, como la palabra que tanto usan, sí inciden en el bienestar de la población,
han recortado para direccionar recursos a estas áreas donde han incrementado el presupuesto más allá del 100% respecto al aprobado. Entonces, además, como tú dices, se han gastado todo lo que presupuestan, también han recortado en estas áreas para salir a flote. Ahora, el balance primario, es decir, el balance del sector público, lo que nos dice es cuando nuestros gastos son mayores a los ingresos. Hemos visto que desde 2019, su primer año de gobierno, han tenido un déficit de 500,000 millones de pesos en su primer año, pero ya para 2022 tuvimos un déficit del doble, casi de 1 billón de pesos. Es decir, sus gastos están siendo mayores a lo que están recaudando y en sus primeros 4 años se fue al doble. ¿Y cómo están financiando este déficit? Con deuda. O sea, es falso que digamos que no hay endeudamiento cuando cada vez hay mayor gasto, menores ingresos y lo están financiando con deuda. Un faltante de caja es eso, es un déficit que se financia con deuda, de ahí de que derribas con datos y no con relatos este mito de que no se ha incrementado la deuda, pero justamente sobre de ello huele mal y quienes te leen y escuchan las noticias también de que más se incrementa la deuda con las absorciones de deuda que se están haciendo de empresas como Petróleos Mexicanos. Así es, y lo leímos muy fuerte y claro en el último reporte de las finanzas públicas, donde dicen que veremos más, en mayor medida apoyo hacia la deuda de Pemex. O sea, si el sexenio anterior lo hicieron, estos superaron en alrededor del 35% mayor el apoyo a Pemex y ahora es absorber la deuda por completo y lo dicen muy claramente. Observaremos mayor apoyo hacia la paraestatal a través de la Secretaría de Energía. Si tú observas los ingresos de 2022, se puede decir que tenemos mayores ingresos petroleros y mayores ingresos del gobierno federal, pero los ingresos petroleros que está recibiendo Pemex es por el dinero que se le está enviando a través del gobierno federal, no porque tengamos un incremento en las ventas, ni tampoco porque él nos haya beneficiado en gran medida del aumento del precio del petróleo. Los ingresos petroleros se ven beneficiados simplemente porque el gobierno federal le está dando recursos, le está dando 84,000 millones de pesos para la refinería Pemex. Le está dando para seguir pagando la refinería del PEC que se compró en el extranjero. Le está dando para cubrir su déficit en cuanto a deuda y le está dando también para un poco de inversión. Entonces, todo lo que vemos como ingreso petrolero es simplemente el recurso que le estamos dando a través del gobierno federal. Para quien me escucha, es muy fácil explicarles que lo que estaba destinado tal vez a drenaje, tal vez a vacunas, tal vez a profesores, tal vez a vías de comunicación, lo están reportando y se lo están enviando a estos proyectos que te digo que son parte de Pemex, y en Pemex lo vemos reflejado como si tuviéramos un aumento en los ingresos. Sin embargo, no es un aumento en ingresos, sino simplemente es la ayuda que le está dando el gobierno federal. Entonces, estamos apostándole a una paraestatal en vez de cuidar el bienestar de nuestra población. Vaya, pues ahí en un barril sin fondo están buena parte de nuestros impuestos. Finalmente, mi querida Adriana, entonces, hacia este 2023, que tú canalizas, que te metes ahí donde se encuentra el diablo, ¿dónde se van a centrar los recortes? Pues como lo he observado en este análisis de 4 años, recortaron educación, salud y seguridad. Entonces seguramente vamos a tener un cierre de sexenio con las mismas condiciones. Vale. Se van a seguir recortando recursos que iban a universidades públicas de los estados, van a continuar no gastando el dinero que tienen para medicamentos, porque dinero sí hay, como ya lo hemos analizado, es que no saben comprar y se está quedando el recurso que se tiene destinado para este rubro. En seguridad, tenemos una Guardia Nacional, pero igual observamos que no se están gastando el recurso programado para seguridad. Entonces, lo que observamos es mayores recortes en educación, salud y seguridad y veremos aumentos, continuaremos observando aumentos en Tren Maya, en aeropuerto, que se supone que ya está determinado y aún así tiene un incremento en el gasto, y en la refinería, que supuestamente también ya estábamos refinando y también tiene un incremento de más del doble en el recurso programado. Entonces yo creo que vamos a cerrar ese sexenio y con mayores recursos en todo lo que se llame pensiones y programas sociales bienestar. Ahí es donde vamos a tener mayores, pero ojo, no es que haya más ingresos, sino simplemente están haciendo ajustes en otros lados para poder financiar la política pública llamada bienestar. Vaya, no quiero dejarte ir, Adriana, sin preguntarte, en este sentido entonces, la capacidad de pago para este año con altas tasas de interés en materia de deuda pudiera meter en problemas de carácter fiscal al gobierno.
no nos va a meter en problemas porque el crecimiento está comportado. Ya vimos que tuvimos un cierre del 3%. Sí. Las tasas de interés se está manejando bien a la deuda interna. Estamos yéndonos más hacia lo interno. Estamos disminuyendo nuestra proporción de deuda en el extranjero. Entonces tenemos un buen manejo de deuda. Donde podrían estar viéndose ya atorados, por decirlo así, sí, es que ya no tenemos suficiente dinero en los fideicomisos, que es lo que les estaba dando, y tenemos el tema del subsidio a la gasolina. Ahí están gastando, pueden decir que tenían ingresos excedentes por alrededor de 200 mil millones de pesos, pero el subsidio a la gasolina les cuesta más de alrededor de 400 mil millones de pesos. Entonces, donde se van a ver ahorcados sí, es en este manejo que no saben sobre las finanzas, que es que se le va el gasto de las manos. Pero la deuda yo creo que sí es un tema que quien esté a cargo de la deuda está haciendo un buen manejo de la deuda, una buena proporción de la deuda externa versus la interna. Sin embargo, donde no lo están haciendo bien es en el gasto, sobre todo en temas como el subsidio a la gasolina. Ay, pues parece ser que tendremos 2 años más de lo mismo, pero aquí estaremos de tu mano evaluando justamente las cuentas claras sobre las finanzas públicas, el uso de nuestros impuestos y que nos lo regresen en términos de bienestar. Muchísimas gracias, Adriana, como siempre. Gracias, doctor, y mejor no lo pudiste decir, es más de lo mismo. Bueno, mira, gracias, te agradezco mucho, Adriana. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras todos los mitos y realidades de las finanzas públicas en la voz autorizada de Adriana Hernández. Vamos a un último corte y al regresar, todo lo que hacemos por enfrentar la cuesta de enero. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.